Muy bien, vamos a comenzar el mensaje de esta mañana aquí en España. Quiero decir que en nuestro país, en México, celebramos la independencia del país, 16 de septiembre. Y bueno, también quiero decir que en Cristo Jesús tenemos la libertad, ¿verdad? Y gracias a Dios por la libertad que hay en este país de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Abran su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 6. Y antes de comenzar, quiero decir brevemente que hace 8 días hablábamos de no juzgar para no ser juzgados. Eso hablábamos, no tanto que como mucha gente dice, yo no juzgo para que tú no me juzgues, pero mucha gente dice, yo no te juzgo, así que tú no juzgues mi vida, aunque ande mal, para justificar sus pecados. Pero la idea es de que sí deberíamos de juzgar, pero juzgar bien, juzgar con el estándar de la palabra de Dios. Claro, también aclaro y digo, no deberíamos de condenar, de ser jueces. El condenar y ser jueces, eso solamente es de Dios. Y el ejemplo que veíamos también hace 8 días de la mujer que fue encontrada en adulterio es un ejemplo claro de que Jesucristo dijo, si hay alguien libre de pecado, que arroje la primera piedra, y nadie arrojó nada, porque todos somos pecadores. Y claro, nadie de nosotros podríamos ser jueces. Podemos analizar en el sentido de juzgar, podemos separar, podemos considerar, podemos escoger, podemos decidir, pero no ser esos jueces, ¿verdad? Principales que condenan, que eso solamente es el Señor. Ahora bien, hoy vamos a hablar en el versículo 6 que dice, 7:6 de Mateo, capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Padre Santo, te pedimos que tu palabra no regrese vacía, que penetre los corazones de cada uno de los oyentes, y que practiquemos lo que tu palabra dice. En Cristo Jesús, bendice tu mensaje. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar del versículo 6 del capítulo 7 de Mateo, en el contexto de que no juzguemos para no ser juzgados. Es decir, consideremos bien, retengamos lo bueno y lo malo desechemos. Y hoy le he titulado a esta predicación, predica hasta llegar al límite de Dios. ¿Qué significa esto? Ahora lo explicaré, pero prediquemos hasta llegar a ese límite que Dios nos dice hasta aquí. Es decir, y vamos a ver, pero antes de establecer y hablar de esta predicación, debemos establecer esto bien antes de todo. Número 1, Dios ama al mundo, Dios ama a todos. Dios quiere a los negritos, a los blanquitos, a los amarillos, a los verdes, a los chaparros, a los altos, a los gordos, a los feos, a los guapos, a los mexicanos, a los estadounidenses, a todo el mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que dice, no me ama Dios, pero Dios sí te ama. Y la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 2, deberíamos también compartir de Cristo. ¿Me escuchas? Tu hermano que estás ahí, ¿estás siendo testigo de Jesús? ¿Estás compartiendo en el aula de estudios donde estás compartiendo en tu trabajo? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En toda Judea, Jerusalén, dice, y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo quiere que nosotros compartamos, dice Hechos 1:8, claramente nuestro campo misionero es todo el mundo, y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, que es nuestra casa, en toda Judea, en Samaria, los vecinos, luego enemigos, y hasta lo último de la tierra, los desconocidos. Y número 3, también hermanos, hoy vamos a hablar y debemos establecer bien que algunos rechazarán la verdad, no todos aceptarán, no todos serán salvos porque han elegido no creer, otros
resisten, rechazan, rehúsan la verdad, y hay gente que trata de detener la verdad y a la gente de Dios que haga las cosas que Dios quiere que hagamos. En Romanos 1:18 dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El contexto en el versículo 16, contexto inmediato, Pablo está hablando acerca de predicar el evangelio y no avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios, es dinamita. El evangelio de Cristo puede cambiar cualquier corazón, corazones duros, corazones que rechazan. Pablo es un ejemplo de eso, ¿se acuerdan? Pablo perseguía a los cristianos, Pablo daba cartas, Pablo mataba a gente o mandaba a matar gente, y después él mismo creyó en Jesucristo. Pongáis atención, dice el siguiente punto en el 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Este versículo que acabo de leer, Oseas, el siguiente por favor, Mateo 7:6, este versículo nos manda a hacer algo muy fuerte y difícil de cumplir. Pareciera a lo mejor a veces contradictorio, o pareciera que no estamos aplicando la Biblia, pero Jesucristo dice: no des lo santo a los perros. Ahora lo explicaré. Uno de los dichos más duros y más fuertes que Jesús mencionó en la Biblia. Uno de los dichos más desafiantes también. Pero lo que esto también puede significar es: lo mejor que hagamos es obedecer a Cristo, porque ese es el deseo de Jesús. Esa es la voluntad de Jesús. Cuando dice aquí: no deis lo santo a los perros, está dando un mandamiento, está dando una orden. Así que, hermanos, no deis lo santo significa, lo santo aquí significa o se refiere a algo que es de Dios, a la verdad de Dios, al evangelio de Cristo. Eso es santo, eso es lo sagrado, a eso se refiere en este contexto, y se refiere al evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, no se refiere a nosotros, no está hablando de personas nosotros, sino se refiere a lo santo, al evangelio, a la verdad de Cristo. No se refiere pues a personas, sino al contenido y a lo que el Señor, el mensaje que nos ha dado de proclamar al mundo perdido. Por eso también podemos preguntarnos, cuando dice Jesús: no deis, ¿qué significa no dar? Esta frase, esta palabra significa que nosotros no debemos de dar toda nuestra atención a alguien, de no dar a alguien o a algo muy preciado o de gran valor, de un gran regalo a alguien. Dice el Señor Jesucristo: no le deis, como diciendo, lo mejor o el gran regalo a esta persona. Esa palabra de dar en el contexto del Nuevo Testamento se refería a dar, por ejemplo, un anillo a la novia, a dar un presente a una persona, pero un presente grande, darle algo valioso. Y cuando nosotros estamos predicando y estamos hablando, estamos dando algo valioso, estamos dando algo grande, y por eso Jesucristo dice: no le deis, ¿verdad?, a esa gente. Y ahorita vamos a ver a qué gente. Muy bien, el siguiente paso dice: no deis pues. ¿Qué se refiere entonces? Perros y cerdos. Los perros y los cerdos se refiere a lo más despreciado y aborrecido por los judíos. Los perros eran animales despreciados y vistos mal por los judíos, aunque los tenían a veces en sus casas o por ahí, pero no eran bien vistos. Y los cerdos era algo todavía más degradante y algo que a ellos no les gustaba, y algo que ellos lo tenían por común e inmundo y lo menospreciaban. Pero como siguiente punto vamos a ver aquí a quiénes se refiere Jesús cuando Él dice: perros, no deis a los perros ni a los cerdos. Bueno,
no se refiere en sí a nosotros, sino a los incrédulos. Es de lo que Jesús habla aquí, de la gente perdida o que no es salva, que está en contra del Evangelio. Y dice, no des, no avientes, no arrojes a los perros este regalo, este mensaje. ¿Cuándo? Ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, otra pregunta que podemos hacerlos es, ¿qué es las perlas? ¿A qué se refieren con las perlas? Cuando Jesucristo dice que también no echen las perlas a los cerdos, las perlas, aquí también Jesús se refiere a algo de gran valor. Jesús mismo dijo y dio una gran parábola acerca de la perla de gran valor en Mateo 13:45. Jesús refirió una parábola diciendo que el Evangelio es como una perla de gran valor, y esa perla de gran valor es Cristo. Cristo es la perla de gran valor, la verdad del Evangelio. A todo esto pudiera referirse nuestro Señor Jesucristo cuando dice, no echéis las perlas a los cerdos. Hermanos, nosotros no debemos de llevar el Evangelio o seguir predicando cuando una persona no quiere o cuando lo rechaza. Se usa aquí entonces, cuando dice las perlas, en un buen sentido de justicia, de algo justo, de algo bueno, de algo santo. Así que podemos concluir con lo siguiente: los perros y los cerdos se refiere a quienes son grandemente perversos y ateos y que rehúsan la palabra de Dios y cualquier cosa santa y preciosa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona no quiere saber de Dios, cuando una persona blasfema contra Dios, o cuando una persona te dice, yo no quiero saber nada, vete de aquí de mi casa, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que aplicar este pasaje. No deis, ¿verdad?, lo mejor a los perros, lo santo, y no eches, ¿verdad?, las perlas a los cerdos. Porque dice aquí que si tú das lo santo a los perros y echas estas perlas a los cerdos, ellos, dice la Biblia, que después no sea que te pisoteen y que vuelvan y despedacen. Y aquí la palabra despedacen literalmente significa que te romperán en pedazos, como cuando un vaso es puesto a altas temperaturas y se revienta en pedacitos por todas partes. Así es la descripción que Jesús da en este contexto y la palabra que él está usando. Vamos a ver a qué se refiere más. Proverbios 9, 7 y 8. Aquí está escrito. Proverbios 9 habla de una cosa similar acerca de no dar las perlas a los cerdos. Vamos a ponerlo, o sea, dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Fíjate lo que está diciendo el gran sabio Salomón. El mismo principio y dicho que Jesucristo dijo: cuando tú y yo corregimos a una persona que es perversa, que es escarnecedora, que es burlona, dice que te vas a traer un problema, te vas a acarrear una afrenta. Y es cierto. ¿No es cierto que muchas veces que compartimos el Evangelio la gente se enoja porque le estás corrigiendo con la palabra de Dios? Y dice, y el que reprende al impío se atrae mancha. Versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Entonces es el mismo principio. Aquella persona que es necia y que no quiere escuchar, dice la Biblia, no lo reprendas, déjalo, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Cuando tú corriges a una persona que ama a Dios, cuando tú corriges a una persona que de veras quiere seguir a Cristo, te lo va a agradecer. A lo mejor le va a doler, pero va a decir, gracias por eso que me estás diciendo. Gracias porque me estás corrigiendo y me estás diciendo, no hagas esto porque va a afectar a ti. Así que, hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos gusta que nos digan nuestros errores o que nos digan cosas? Tenemos que aceptarlo, pero en las cosas del Evangelio hay gente que no quiere escuchar
y Dios dice, mejor déjalo. Así que continuamos, Oseas. Aquí hay una prohibición de no usar la sabiduría de Dios con gente así, con gente escarnecedora, con gente impía, con gente negativa, con gente que no quiere, con gente que rehúsa, gente necia y que rehúsa oír la palabra de Dios porque te van a odiar. De esto habla Jesús en este pasaje. No utilices lo mejor, lo santo, las perlas, porque esta gente no las quiere, no quiere recibirlas, escucharlas. Entonces, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son? ¿A quién se refiere Jesús cuando dice los perros, los cerdos? Se refiere a estos judíos pervertidos en el tiempo de Jesús. Se refiere a estos necios que no quieren escuchar la palabra de Dios. Es más, hay un pasaje de la Biblia que dice que ni entran, pero ni dejan entrar. Así en una parábola en Mateo habla Jesucristo acerca de los judíos, de los fariseos, que eran tan religiosos, que eran tan negativos, que no entraban al reino de Dios, pero no dejaban entrar. A eso se refiere Jesús, a esos judíos pervertidos. Dios también habla y se refiere aquí que Dios solo puede ver eso y puede ver esa línea. Dios marcó una línea que solo Él sabe. ¿A qué estoy hablando con esto, hermanos? ¿Hasta cuándo debo de hablarle a una persona que me rechaza? Dios te irá dando sabiduría y te va a decir, yo creo que hasta aquí es. Aquí quiero hablar, por ejemplo, de lo siguiente. ¿Cuántas veces se han comenzado iglesias o obras en un lugar y no hay fruto? Y lo que hace esa iglesia o ese pastor es irse a otro lugar, sacudirse el polvo de los pies, como dice la Biblia, irse a otro lugar, porque ahí el evangelio es rechazado. Así que esa línea solamente Dios sabe, y que Dios nos bendiga y nos ayude a reconocerla. Pero nosotros no sabemos cuándo la gente rompe esta línea o cuándo las naciones rompen esta marca. Oremos a Dios que nos guíe y que nos enseñe hasta cuándo dejar de compartir, hasta cuándo decir, ya no echo lo santo a los perros, ya no doy las perlas a los cerdos. Vamos al libro de Oseas rápidamente, capítulo 4, versículo 17. Acuérdate que el pueblo de Dios hubo un tiempo que se rebeló contra Dios, que no quería escuchar nada, que estaba en idolatría, estaba en soberbia, estaba lejos de Dios. Y entonces Dios le dice a Oseas capítulo 4, versículo 17, dice, Efraín, refiriéndose al pueblo de Israel, es dado a ídolos. Y si tú lees el capítulo 8, 9 y 10, te vas a dar cuenta que Efraín, que es Israel, estaba entregado a los ídolos, amaba a los ídolos, buscaba a los ídolos, no quería saber de Dios, quería su idolatría. Y Dios dice a Oseas, Efraín es dado a los ídolos. ¿Y qué dice al final? Que dice, déjalo. Y aquí lo escribí. Dios dice a Oseas, déjalo en su idolatría, déjalo donde está. Cuando una persona, después de que le has hablado una y otra y no entiende y no quiere escuchar, dice Dios, déjalo. Dice Jesús, no des lo santo a los perros. Mateo también 15 nos enseña lo mismo el Señor Jesucristo. En Mateo 15:10, cuando Jesucristo está hablando acerca de su muerte, y en Mateo 15:10, es una parábola, Mateo 15:10, ahí mismo adelante, y dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer, Mateo 15:10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, ¿verdad? Y vean lo que dice más adelante. No lo que entra de la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Entonces respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la gente que no quiere escuchar? Dejadlos.
Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. He leído Mateo 15, del 10 al 14. Claramente aquí dice la Biblia, déjalos. Está hablando de los fariseos, está hablando de los perros, de los cerdos que no quieren escuchar la Biblia y la rechazan. Y dice el Señor Jesucristo, déjalos, porque son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego, dice, guiará al ciego y ambos caerán en el hoyo. También en el capítulo 13, ve conmigo al capítulo 13, en el versículo, vamos a cuando Jesucristo está hablando de la parábola y les dice a ellos, en el capítulo 13, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y cualquiera que tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Versículo 13, pero eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple lo de la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, o sea, no oyen, y han cerrado sus corazones. A este tipo de gente el Señor dice, déjalos, no les hables más. También tenemos, hermano, la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo procedemos con personas que no quieren oír ni hacer lo que Dios dice en su palabra? Si tú tienes, eso también se puede aplicar, hermano, a aquel hermano de la iglesia, como lo vimos en Oseas 4:17. Hay hermanos, hay gente salva que se ha rebelado y se ha engrosado su corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dijo, leíamos, déjalos, déjalos. Ya no tenemos que ir más por ellos, porque si ya intentaste, ya les hablaste, ya les dijiste, y no quieren entender, dice Dios, déjalos. Que nuestros corazones, de la hermana Luisa, estemos en paz. ¿Cómo debemos de proceder? Mateo 10, vamos a leer Mateo 10, 14, que es lo que más bien es el que acabo de leer, y Jesucristo dijo, déjalos. También en Lucas 10, del 1 al 4, tenemos otro ejemplo que dice así. Lucas 10, del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, pero ¿qué? Mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies y, o sea, predicar, va a ver el mundo. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ve lo que dice la palabra de Dios. Así que, siguiendo leyendo, y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se devolverá a vosotros. Pero ve lo que dice más adelante en el versículo 13 y 14. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betesda, que dice que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los ciegos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿De qué está hablando? ¿De cuántos milagros hicieron? ¿Cuántas veces no predicó Jesús y la gente que hizo? Rechazó. Con esa gente ya déjala en paz. Y también tenemos otra cita, Hechos 13, ve conmigo al libro de Hechos capítulo 13, 44. Aquí tenemos también el ejemplo de este gran predicador Pablo, que él entró a una ciudad y predicó y la gente no quería oír y se fue. Vean cómo dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios.
Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra, mas puesto que la desecháis, lo que estamos viendo, y no la juzgáis dignos de vida eterna, he aquí los volvemos a los gentiles. Como diciendo, nos vamos de ustedes y nos vamos a los gentiles. Ve ahora el versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero el 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Es decir, como en ese lugar la gente no quiso escuchar la palabra de Dios, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Pablo más bien? Se sacudió los pies y se fue para otro lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. Es ahí cuando la gente blasfema, cuando la gente rechaza, cuando la gente se enoja, cuando la gente es escarnecedora, cuando la gente es necia. Es ahí cuando debemos dejarlos y dejar que el Espíritu Santo penetre en ellos y haga la obra que Dios solo puede hacer. No podemos echar las perlas a los cerdos. Dice también Tito 3:10. Déjenme leerles este pasaje que es en el contexto de la iglesia. Pero también, hermanos, dentro de la iglesia hay gente que no quiere escuchar y tenemos que dejarla. No tenemos ya que estar insistiendo, porque dice Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, que dice la Biblia, deséchalo. O sea, déjalo en paz, hazlo a un lado, quítalo de tu vida. Veamos también cómo en segunda de Pedro, ve conmigo, segunda de Pedro, capítulo 2, Pedro también habla de lo mismo. Y ve lo que hace Pedro con la gente que enseña otra doctrina, con la gente que no quiere seguir a Cristo. Dice en segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Wow, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus destrucciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nos está hablando aquí de gente que no va a querer escuchar y que se va a ir a la mentira, y por avaricia, o sea, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros con las palabras fingidas. ¡Qué fuerte! Este tipo de gente, dice Pedro, así los tienes que tratar. Ve el versículo 12. Pero estos, se está refiriendo a estos falsos maestros que no quieren saber de Dios, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Déjalos, hermano, ellos perecerán en su propia perdición. Y por último, versículo 22. ¿Quiénes son esos estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos que no se dejan reprender? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Por eso dice el Señor: a esa gente no les des las perlas, a esa gente no les des los santos, déjalos que, por decir, que se revuelquen en su lodo, que hagan lo que quieren. Dios le dijo por medio de Oseas a Efraín: Efraín es dado a los ídolos, déjalos. Así que podemos decir lo siguiente: compartamos de Cristo a todos sin acepción de personas, a los que están interesados, a los que muestran esa querer oír y esa hambre, a los que no lo muestran también. De la misma manera tenemos que compartirles del amor de Dios. Escucha, hablemos de Cristo a todos los que están en nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a los que trabajan con nosotros, a los que van a la escuela, a los que están a mi alrededor. Compartamos a todos de Cristo, y tenemos que compartirles a ellos eso santo, ese gran regalo. Aunque hay gente que está diciendo hoy en día: tú no tienes la verdad, tú no estás bien, tú compárteles. Dijo un pastor:
Morir por la causa de Cristo es algo muy hermoso, ¿no? Como Esteban, que fue apedreado porque les dijo sus verdades a los fariseos, ¿recuerdan? Porque les dijo cómo eran, se enojaron. Morir por la causa de Cristo es algo muy hermoso, pero morir sin causa y por algo feo es necio y simple. Morir sin necesidad, eso no es ser un mártir. Ser un mártir es morir por la causa de Dios y por algo gran valioso que es el Evangelio de Cristo Jesús. Quiero también decirles, hermanos, que no puedes amar más que Cristo, ni más que Pablo, ni más que Silas. Porque habrá gente que te diga, no, es que no tienes amor, síguele hablando. Dice el Señor, no. Eches, no deis lo santo a los perros. Hay un límite. Y por eso dije hace rato, Dios nos ayude a llegar a ese límite y decir, stop, alto, no más, porque no quiere escuchar la palabra de Dios. Decir que no amas porque no lo haces como la gente a veces quiere, eso no es verdad. Escucha lo que estoy diciendo. Decir tú no amas porque no lo estás haciendo como ellos quieren, eso no es verdad. Dios tiene razón de hacer lo que Él quiera con lo suyo. ¿Cuál es el regalo? Es el Evangelio. ¿Qué son las perlas? Es su verdad. Y Él sabe hasta cuándo. ¿No es esto solo, verdad, el privilegio de Dios? Cuando damos dinero a nuestros hijos, no le decimos, no lo gastes en lo que no, o no pensamos, si no lo gastes en algo que no crees o algo que no es valioso. Queremos que lo gasten en algo valioso, en algo que produzca, en algo beneficioso, que esté dentro de la voluntad de Dios. De igual manera, Dios quiere que tu tiempo, que tu esfuerzo y que lo que tú estás gastando lo hagas dentro de su voluntad. Así Cristo espera que usemos su evangelio bien y que lo demos a quien quiera y desee oír el evangelio de Cristo. Si compartes con violencia, Dios no te pondrá ahí para compartir. Es decir, hay gente que dice, no, yo voy a luchar, yo voy a pelear, aunque no quieran, No, no es así. Si la gente ya no quiere, ¿para qué va? Conclusión. Compartamos pues a los perdidos. Dios nos ayude a saber cuándo no hay que compartir y cuándo hay que dejarlos, como Él dice en su palabra, déjalos. Leíamos en Mateo 10:14, sacude tus pies y vete. En Hechos también lo leíamos, sacudieron sus pies y se fueron. Cuando el Evangelio sea rechazado, sea vituperado, cuando el Evangelio abiertamente sea ridiculizado y sea humillado, ahí debemos hacer un juicio y decir, no más. Si esta gente no quiere, me voy a otro lugar. Debemos de depender de Dios con un especial cuidado y sinceridad, de que Dios nos ayude a saber cuándo, aunque pensemos que esa persona no merece escuchar el Evangelio por ser falso maestro, nosotros deberíamos de ir y acercarnos y compartirle por lo menos una vez. Y es lo que dice Lucas 19, lo voy a leer, Lucas 19, 41 y 42, dice así la palabra de Dios, Lucas 19, 41 y 42. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesucristo sabía que esa ciudad estaba llena de fariseos, de pecadores, diciendo, oh, si también tú conocieses, hablando de la ciudad, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo, Lucas 19, 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y fíjate que lo que dijo Jesús diciendo, oh, si también tú conocieses, como le dijo Jesús a Nicodemo, si conocieses quién es el que te dice, ¿verdad? Perdona, la mujer samaritana, si conocieses quién es el que te da y te dice, dame de beber. A lo menos en este tu día, lo que es para ti, dice, para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Nota esa frase, Satanás ha cegado el entendimiento del mundo. Satanás ha puesto en España y en muchos otros países que crean en otras cosas y vayan y rechacen el Evangelio. Pero dice aquí la Biblia que entonces
ahora está encubierto tus ojos. Jesús dijo, los ojos de los judíos están encubiertos y no quieren escuchar. Pero nosotros, ¿qué dijo Jesús? ¿Se fue? No, fue a ellos. Pero Dios nos va a decir hasta cuándo debemos de seguir. Imitemos a Jesús, ¿no creo? ¿No cree, hermano y amigo? Imitemos a Jesús y a Pablo. En Hechos 18:6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo, y sacudieron los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es decir, hay un límite, y hasta ese límite llegó Pedro y dijo, no más, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, porque yo ya te he hablado del Evangelio. Y saliendo de ahí, se fueron a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios, al cual estaba junto a la sinagoga. Es decir, se fueron de un lugar donde eran rechazados, eran humillados, y se fueron a un lugar donde el Evangelio era bien recibido. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, amigos que escuchan este mensaje. No echemos lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Y aquí aprendemos claramente que el Señor Jesucristo nos enseña eso. Él, a pesar de que sabía que estaban encerrados, lloraba por Jerusalén, iba a ellos de todos modos les mostró, ¿verdad? Dios nos ayude a saber cuándo parar y ya no compartirle a esa persona porque no quiere saber más. Dios nos ayude y nos bendiga también para saber cuándo decir a un hermano o a alguien de la iglesia, déjalo, deséchalo, porque no quiere saber nada del Señor, porque anda mal. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos a aplicar este pasaje que es muy fuerte y a saber cuándo tener esa línea y no pasarla y no persistir en algo que no quiere. Bendito seas y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús.